Esto es Cuentoterapia, donde cada historia te abraza. Suscríbete y escucha con el alma. Esta es la historia de algo que todos tenemos, pero casi nunca observamos. Algo que nos acompaña desde que nacemos, y sin embargo, apenas le prestamos atención. La historia de hoy comienza con una sombra que, para sorpresa de su dueño, parecía tener sus propios pensamientos. Todo empezó una noche tranquila, cuando el viento apenas se movía y la ciudad dormía profundamente. Martín, un hombre acostumbrado a llenar sus días con ruido para no escuchar sus propios silencios, estaba sentado en su salón. La luz de una lámpara cálida proyectaba su sombra en la pared. Una sombra común, simple, como la de cualquiera. Pero esa noche ocurrió algo distinto. Martín levantó la mano para apagar la lámpara, y justo antes de que sus dedos tocaran el interruptor, vio algo que lo detuvo. Su sombra tardó un segundo más en moverse. Fue apenas un parpadeo, un pequeño retraso, pero suficiente para que Martín sintiera un escalofrío suave, no de miedo, sino de una extraña curiosidad. Pensó que era la vista cansada, un reflejo, un truco de la luz. Pero al día siguiente volvió a pasar. Cada noche, cuando la casa se sumergía en ese silencio que parece latir, la sombra realizaba pequeños gestos que Martín no hacía. Un giro lento de la cabeza, un leve movimiento hacia el lado contrario, una especie de temblor, como si tratara de hablarle. Martín comenzó a observarla, y la sombra, como si sintiera por primera vez ser vista, empezó a cambiar. Cada noche era un poco más clara, un poco más viva, más presente. Una de esas noches, la casa estaba especialmente tranquila. La luz de la lámpara, cálida y suave, dibujaba aquella silueta en la pared. Martín, sentado en el suelo, la miraba con atención. Y entonces ocurrió lo inesperado. La sombra se separó. Apenas 1 centímetro del suelo. No era una separación completa. Era como si la sombra hubiera inhalado por primera vez en su vida. Un pequeño gesto. Un suspiro oscuro queriendo convertirse en algo más. Martín no sintió miedo. Sintió compañía. Una compañía que no sabía que necesitaba. ¿Qué quieres mostrarme?, susurró. La sombra no podía hablar, pero podía moverse, y eso fue suficiente. Se desplazó lentamente hacia la pared contraria, donde había un cuadro colgado desde hacía años. Una fotografía de Martín de niño, sentado en un parque, con una sonrisa que hacía mucho no veía en sí mismo. La sombra lo señaló. No con un dedo, porque no tenía forma definida, sino con un gesto, una inclinación suave, como si lo invitara a mirar más de cerca. Martín se acercó, y en ese instante, algo cálido y profundo se despertó en él. Hacía años que no recordaba ese día, ese parque, esa risa que ahora le parecía tan lejana, como si hubiese pertenecido a otra vida. La sombra permaneció quieta, como esperando, como si quisiera decirle: ahí sigues, no te has perdido del todo. Esa noche Martín no durmió. No por inquietud, sino porque algo dentro de él había empezado a moverse también. Un deseo suave de volver a encontrarse, de volver a ver luz en lugares donde hacía tiempo solo habitaba el cansancio. La noche siguiente, la sombra apareció de nuevo, esta vez más nítida, más viva. Lo guió hacia un cajón viejo, donde Martín encontró cartas que nunca se atrevió a leer. Cartas que él mismo se había enviado, en momentos en los que necesitaba expresar algo que no sabía cómo decir afuera. La sombra lo acompañó, mientras las abría, mientras leía cada palabra escrita por su propio dolor y por su propio deseo de sanar. No lo apuró, no lo juzgó, solo estaba ahí, como un reflejo
que comprende más de lo que muestra. Pasaron varias noches así. Martín descubriendo partes de sí mismo que había dejado en pausa, su sombra guiando, apuntando, recordando. Hasta que un día ocurrió algo aún más extraño. Martín encendió la lámpara, pero la sombra ya estaba en la pared, antes de que él se moviera, como si lo estuviera esperando. Y esta vez no señaló un objeto, ni un recuerdo, ni una herida. Se señaló a sí misma, y luego, muy suavemente, se iluminó. Un brillo dorado, tenue pero real, comenzó a recorrer sus bordes oscuros. Un brillo imposible para una sombra. Martín sintió un nudo en la garganta. Era como si la sombra quisiera decirle: lo que has evitado mirar no era oscuridad, era una parte tuya que solo necesitaba luz. La sombra comenzó a disolverse lentamente, no como algo que desaparece, sino como algo que por fin encuentra su forma verdadera. Y cuando la última chispa de oscuridad se apagó, algo dentro de Martín se encendió, no una luz literal, sino esa luz interna que aparece cuando por fin te atreves a observar lo que antes evitabas. Ese día, Martín entendió algo simple y profundo. Las sombras no existen para asustarnos, existen para mostrarnos aquello que hemos dejado de ver en nosotros mismos, para hablarnos cuando ya no escuchamos, para acompañarnos, incluso cuando creemos estar solos. Y desde aquella noche, Martín no volvió a temer a su sombra, ni a la oscuridad, ni a los silencios, porque entendió que cada una de ellas era sólo una forma distinta de la luz esperando ser encontrada. Dicen que hay objetos que guardan historias en silencio, objetos que, aunque llevan años apagados, siguen esperando a que alguien los mire, para volver a encender algo más que una simple luz. Esta historia empieza en un mercado antiguo, de esos que parecen suspendidos en el tiempo, donde el aire huele a madera vieja, a papel gastado, a misterio amable, y donde cada puesto tiene algo que parece haber viajado desde otra vida. Entre todos los objetos había uno que no llamaba la atención. Un pequeño farol de metal oxidado, con el cristal ligeramente empañado. Apenas brillaba bajo la luz del atardecer. Parecía apagado desde hacía años, quizá décadas, pero cuando Clara pasó por delante de él, el farol emitió un destello muy suave, casi imperceptible, como si la reconociera. Clara se detuvo. Sintió algo extraño, como si el farol le hablara sin palabras. El vendedor, un anciano amable, la miró con una sonrisa silenciosa. No dijo nada. Solo asintió, como quien confirma que algo ha encontrado por fin a su dueño. Clara lo tomó entre las manos, y aunque el metal parecía frío, ella sintió calor, un calor que no venía del farol, sino de un recuerdo que aún no sabía que estaba a punto de volver. Esa misma noche, ya en su casa, colocó el farol en la mesa. No había interruptor, no tenía mechero. No tenía nada que permitiera encenderlo, y sin embargo, cuando Clara pensó en la primera vez que alguien le leyó un cuento de niña, el farol se encendió, una llama suave, cálida, dorada, igual que la luz que recordaba de aquel momento. Clara dio un pequeño salto sorprendida. ¿Había imaginado aquello? ¿O el farol respondía a algo más que al mundo físico? Respiró hondo, tratando de entender, y entonces lo probó. Cerró los ojos y pensó en otro recuerdo, uno que creía perdido. El día en que su madre le enseñó a patinar el frío en las manos, la risa torpe, la caída suave, el abrazo después, y justo en ese instante, la luz del farol cambió. Se volvió más brillante, más cálida, como si reaccionara a la emoción escondida en ese recuerdo.
Clara abrió los ojos de golpe. El farol no solo se encendía, se iluminaba con la intensidad de lo que ella sentía. Cada recuerdo despertaba una luz distinta, a veces dorada, a veces anaranjada, a veces apenas una chispa. Esa noche, Clara estuvo horas encendiendo y apagando recuerdos. Algunos brillaban fuerte, otros apenas emitían un resplandor tímido, pero todos, absolutamente todos, iluminaban algo dentro de ella. Pasaron los días, y Clara empezó a notar algo curioso. No todos los recuerdos encendían el farol, solo aquellos que había olvidado por tristeza o por miedo, recuerdos que había guardado en cajones internos para no volver a sentirlos, pero que, al iluminarse, no dolían, sino que se transformaban suavemente. Una noche, el farol encendió una luz muy tenue, casi apagada, una luz triste, pero hermosa. Clara comprendió que ese recuerdo era importante, aunque le costara mirarlo. Era un recuerdo de despedida, el día en que perdió a alguien que había sido muy importante para ella. Un día que había intentado borrar, porque pensar en él siempre la hacía sentir un peso en el pecho. Pero esa luz no era dura, no era fría, era una luz suave, como si el farol quisiera decirle que aquel recuerdo no debía ser un lugar oscuro, que podía transformarse. Clara respiró hondo. Recordó ese día, recordó las palabras, las miradas, el abrazo final, y algo dentro de ella empezó a calmarse. El farol se volvió dorado, de un dorado tan cálido que a Clara se le llenaron los ojos de lágrimas, no de dolor, sino de una especie de alivio. Entendió que el farol no era mágico por casualidad. Era mágico porque encendía partes de ella que llevaban demasiado tiempo apagadas. A partir de esa noche, Clara hizo algo nuevo. Cada vez que sentía que un recuerdo se volvía pesado, encendía el farol y dejaba que su luz transformara lo que su mente aún no sabía cómo sanar. Con el paso de los días, el farol comenzó a iluminarse, incluso sin que ella pensara en nada. A veces se encendía al entrar en la habitación, otras al despertar, otras cuando estaba a punto de rendirse. Era como si el farol empezara a conocer sus emociones antes que ella. Hasta que una noche ocurrió algo que nunca antes había pasado. La luz del farol se volvió blanca. Una luz pura, casi celestial. Cálida, sí, pero también profunda. Como si contuviera todas las luces que habían brillado antes. Clara se sentó frente a él, sin saber qué recuerdo provocaba aquella luz. Y entonces lo entendió. No era un recuerdo del pasado, era un recuerdo del futuro. Una luz que le decía que estaba lista para algo nuevo. Algo que ya no nacía del dolor, ni de la nostalgia, sino de todo lo que había recuperado dentro de sí. La luz se fue apagando lentamente, dejando en el aire una calidez que no venía del farol, sino de ella misma. Porque al final, Clara comprendió la verdad más importante. El farol no encendía recuerdos. Encendía lo que los recuerdos habían dejado en ella. Encendía su propia luz. Una luz que, aunque a veces se escondiera, nunca había desaparecido. Dicen que el tiempo nunca se detiene, pero nadie habla del tiempo que no se escucha, del tiempo que ocurre en silencio, del tiempo que no está hecho de minutos, sino de aquello que sentimos entre uno y otro. Así comienza esta historia. En una pequeña tienda de antigüedades, escondida entre dos edificios viejos, había un objeto peculiar, un reloj de mesa, de madera oscura, con una esfera ligeramente agrietada y agujas que parecían detenidas en un instante eterno. Un reloj que no marcaba la hora, no avanzaba, no retrocedía, no hacía tic ni tac, solo estaba ahí, quieto,
esperando. Nadie lo compraba. Nadie preguntaba por él. Algunos incluso juraban que no lo habían visto aunque estuviera justo frente a ellos. Pero una tarde, Lucio entró en la tienda buscando algo que no sabía nombrar. No buscaba un objeto. Buscaba calma. O tal vez una señal. O tal vez simplemente un refugio del ruido del mundo. Y ahí lo vio. El reloj. Un objeto silencioso que por algún motivo parecía mirarlo. Lucio se acercó, y en cuanto sus dedos rozaron la madera, ocurrió algo extraño. Un sonido suave, casi imperceptible, vibró en el aire. No era un tic-tac. Era algo más tenue, como el suspiro de un recuerdo antiguo, como el eco de algo que había estado dormido durante mucho tiempo. El dueño de la tienda, un hombre de voz tranquila, apareció detrás del mostrador. «Ese reloj no marca horas», dijo. «Marca silencios». Lucio frunció el ceño. «¿Cómo que Pero antes de que pudiera terminar la frase, el reloj emitió un destello leve. Las agujas se movieron apenas unos milímetros, y luego se detuvieron otra vez. «Marca los silencios que guardamos dentro», dijo el vendedor. «Los que pesan, los que duelen, los que nunca decimos en voz alta». Lucio sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Sin pensarlo demasiado, compró el reloj esa noche, lo colocó en su escritorio, lo observó durante minutos, quieto, mudo, inofensivo, hasta que el silencio de su habitación empezó a hacerse diferente, más denso, más significativo. Entonces ocurrió. El reloj se iluminó desde dentro con un resplandor tenue, como si una luz escondida despertara después de años. Las agujas se movieron, esta vez un poco más. Lucio contuvo el aliento, y entonces lo entendió. El reloj estaba marcando el silencio que él llevaba dentro, la ausencia de una conversación que nunca tuvo, una despedida que quedó a medias, un «lo siento» que nunca dijo, un «te extraño» que nunca se atrevió a pronunciar. La luz del reloj cambió a un tono azul profundo, suave y triste, un color que no dolía, pero que pesaba, como una verdad que siempre estuvo ahí, esperando ser escuchada. Lucio se sentó frente al reloj y dejó que el silencio hablara. Recordó el día en que se distanció de alguien que había sido su hogar emocional. Recordó las palabras que no dijo, el abrazo que no se dio, la llamada que nunca hizo, y el reloj siguió moviendo sus agujas, cada vez que él permitía que un silencio interno se hiciera consciente. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Cuando Lucio se permitió sentir lo que llevaba tanto tiempo guardando, el reloj empezó a brillar con un tono dorado, una luz cálida, envolvente, casi sanadora. Las agujas avanzaron otro poco, y otro, y otro. Era como si el reloj pudiera escuchar aquello que él nunca dijo, como si cada silencio liberado fuera un segundo recuperado. Día tras día, Lucio descubrió que ese reloj no estaba hecho para medir el tiempo externo, sino el interno, el tiempo emocional. El tiempo que dejamos congelado cuando algo duele demasiado para enfrentarlo. A veces, el reloj no se iluminaba. En otras noches, brillaba tanto que parecía latir con vida propia. Cada luz era un mensaje, cada movimiento un pequeño paso hacia adelante. Hasta que un día, el reloj hizo algo que jamás había hecho. Sonó no con un tic-tac, no con una alarma, sino con un sonido suave, limpio, profundo, como una nota de cristal que vibraba en el alma. Lucio entendió al instante. El reloj había terminado su tarea. El silencio más grande dentro de él ya no existía. Lo había convertido en luz, en calma, en algo que ya no dolía. Esa noche, el reloj volvió a quedarse quieto, pero no estaba apagado, no estaba dormido, simplemente estaba en paz. Lucio sonrió, porque por primera vez en mucho tiempo, él también lo estaba, y comprendió que algunos silencios, cuando por fin se escuchan,
pueden liberar horas completas dentro de nosotros, porque no todos los relojes miden el tiempo, algunos miden el alma. Hay puertas que se abren con llaves y otras que solo se abren cuando el corazón está listo para escuchar. Y esta historia comienza con una puerta de madera vieja, al final de un pasillo estrecho, donde el aire siempre parecía más frío y el silencio más denso. La puerta estaba ahí desde siempre, pero nadie la había cruzado, ni siquiera intentado. No había cerradura, no había pomo, no había nada que explicara por qué estaba allí, solo una madera oscura, marcada por el tiempo, y un detalle curioso, una pequeña grieta en el centro, como si algo, desde adentro, hubiera intentado hablar. Lucía vivía en aquella casa desde hacía años, una casa antigua, con suelos de madera que crujían y habitaciones que guardaban historias, pero nunca había prestado atención a esa puerta, nunca la necesitó, nunca la cuestionó, simplemente la evitaba. Hasta aquella noche, una noche fría, de viento suave, en la que la casa parecía respirar más hondo que de costumbre. Lucía pasaba por el pasillo cuando lo escuchó. Un sonido mínimo, tan leve que podría haber sido imaginación. Un susurro, un murmullo, apenas un aliento que rozó su nombre. Lucía. Ella se detuvo. El corazón se le aceleró con un pulso tibio. Miró la puerta, oscura, inmóvil, silenciosa. ¿Quién está ahí?, preguntó en un hilo de voz, pero no hubo respuesta. Lucía respiró hondo y siguió su camino. Pensó que era el viento, o su mente cansada, o el eco de un recuerdo. Pero esa noche, al acostarse, el susurro volvió. Ya no desde el pasillo, sino desde algún lugar más cercano, más íntimo, como si viniera de dentro de ella misma. Lucía se incorporó en la cama, como si un hilo invisible tirara de su pecho, y comprendió que ese susurro no quería asustarla, quería hablarle, quería ser escuchado. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, Lucía volvió al pasillo. La puerta seguía allí, igual que siempre, pero algo había cambiado dentro de ella. Un impulso tranquilo, casi inevitable, la llevó a acercarse. Apoyó su mano sobre la madera. Estaba cálida, más cálida que el resto de la casa, y entonces la grieta en el centro emitió un brillo suave, dorado, tibio. La luz no iluminaba el pasillo, sino a Lucía, como si la puerta estuviera despertando. El susurro volvió, más claro esta vez. «No vengo a asustarte, vengo a recordarte». Lucía cerró los ojos. La luz se volvió más intensa, pero no dolía. Era un abrazo antiguo, uno que ella había olvidado. El susurro continuó. «Dentro de mí guardas algo tuyo». Lucía sintió un nudo en la garganta. Algo dentro de ella sabía exactamente a qué se refería. Había una parte de su historia, un recuerdo enterrado tan profundo que ya no sabía si era real o un sueño, una parte que había encerrado sin querer. Y la puerta la estaba llamando a recuperarlo. Durante días Lucía escuchó el susurro cada vez que pasaba por el pasillo. A veces era un murmullo amable, otras un lamento suave, pero siempre llevaba su nombre. Hasta que una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales, la puerta hizo algo que nunca había hecho. Se abrió por sí sola, apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar salir un rayo de luz cálida y un recuerdo, un olor, a libro viejo, a tardes tranquilas, a alguien que la enseñó a leer, a una voz que ya no estaba. Lucía sintió los ojos llenarse de lágrimas. Lo había olvidado. Había olvidado cuánto la marcó aquel abrazo, aquella compañía, aquel momento en el que la vida era más simple y más luminosa. La luz aumentó. Dentro de la puerta no había una habitación ni un espacio físico. Había algo más.
Un lugar hecho de memorias, de fragmentos de vida, de cosas que no se ven, pero sí se sienten. Un susurro suave, casi una caricia, salió de ese brillo. Vuelve a entrar. Lo que guardaste aquí te pertenece. Lucía dio un paso, uno solo, y con ese paso todo volvió. La risa, la voz querida, los días felices, los silencios acompañados, el amor que creyó olvidado, todo estaba ahí, conservado, protegido, esperando a que ella lo mirara sin miedo. La puerta no la arrastró, no la empujó, solo le mostró, le permitió recordar aquello que el dolor hizo que escondiera. Cuando finalmente pudo abrir los ojos, la luz disminuyó y la puerta se cerró, con suavidad, casi con ternura. Lucía entendió. La puerta nunca fue un misterio externo, fue un espacio interno, un rincón de alma, un recordatorio de que no sanamos olvidando, sino recordando sin miedo. Desde aquel día, cuando pasaba por el pasillo, sonreía. La puerta ya no susurraba, ya no brillaba, ya no pedía atención, porque su función había terminado. A veces, las puertas más importantes no están hechas para abrirse al mundo, sino para abrirnos a nosotros mismos. Has escuchado Cuentoterapia, historias que sanan, historias que te acompañan, historias para encender tu calma.